Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa de asesoría para padres que tenemos todos los lunes a esta hora, a las 6 de la tarde. El día de hoy nos toca eh, el trabajo de psicología en este programa de asesoría para padres. Mi nombre es Claudia Becerril Rivera, psicóloga del deporte de la Dirección General del Deporte Universitario. El día de hoy yo quiero desarrollar con todos ustedes, todos los que nos están viendo, tema, esta pregunta, contestar esta pregunta. ¿Cómo pueden implicarse asertivamente los padres en la práctica del deporte de sus hijos? Ya en otros programas, eh, cuando nos toca hablar de psicología, hemos hablado un poquito de esto, pero vamos a ver, digamos que algunos elementos que nos pudieran ayudar a ser más asertivos cuando nos queremos involucrar en la práctica del deporte de nuestros hijos, ¿no? Esa es la pregunta de este programa. Em, Suele a veces no reflexionarse mucho. En nuestro país no hay mucho trabajo dirigido hacia los padres, a veces no se les ayuda precisamente a entender eh, cómo pueden participar adecuadamente en esta práctica del deporte de sus hijos, y eso es lo que vamos a intentar en este programa. Bueno, la primera tarea aquí es comprender que cuando uno habla de implicarse en la práctica del deporte de los hijos, necesariamente es eh, entender que el apoyo de los padres tiene un peso, tiene una influencia muy importante en el desarrollo de sus hijos. Eh, no es nada más decir, yo voy a llevarlo y ya, y cumplo y me siento por allá afuera en mi carro y regreso 2 horas después y ya cumplí. No, en realidad el trabajo de los padres, el apoyo que los padres podrían estar haciendo, va mucho más allá de eso. Eh, pero primero es que cada papá, cada mamá o cada persona que está a cargo de un joven, un niño que está haciendo práctica del deporte entienda esto. Su comportamiento, su conductas van a influir en el desarrollo físico de sus hijos. La parte fundamental a veces del deporte lo vemos como solamente actividad física, pero no, en el deporte también puede haber un trabajo intelectual, muchos procesos intelectuales que pudieran estarse poniendo en marcha cuando los deportistas, cuando los niños, los adolescentes hacen deporte. Por supuesto, la parte afectiva, el trabajo de las emociones, las actitudes que puede favorecer la práctica del deporte y en el desarrollo social, en el comportamiento social que van adquiriendo los niños, que van adquiriendo los adolescentes. Mucho se habla de esta parte los beneficios psicológicos que trae el deporte. Pero aquí lo vamos a ver desde el punto de vista de los padres. ¿Cómo los padres pueden influir en este desarrollo, evolución física, intelectual, afectiva, social de sus hijos? Esa es una de las tareas que eh, se tiene que comprender muy bien. Por eso decía al principio, el apoyo a los padres no es decir, voy y te dejo ahí en la puerta y ya me voy, regreso dentro de 3 horas. ¿Y qué hiciste? Si entrenaste bien, si no entrenaste bien, si te fue bien, si no te fue bien, no es de mi incumbencia. Ahí es donde, pues no estaría dentro de lo que se pueda considerar como asertivo en términos de apoyo de los padres, ¿no? Habría que estar consciente de que incluso está esta idea em, de que voy y los dejo tendría un efecto sobre ese desarrollo, probablemente en la parte afectiva y en la parte social. Entonces, de alguna manera, cuando los padres quieren ir siendo más asertivos, tienen que estar muy claros en que ellos, su rol de padres, su comportamiento, sus actitudes, su control emocional, van a tener una influencia sobre el desarrollo y cómo va evolucionando su hijo, sobre todo en los pequeñitos, cómo va evolucionando ese rendimiento deportivo que tienen ellos. Esta es, diría yo, una de las tareas
más importante que, que cualquier persona, papá, mamá o quien esté a cargo de la tutoría de los niños, niñas, adolescentes, tendría que saber que su posición de ser el papá, la mamá o el tutor va a tener una influencia eh, sobre ese pequeñín. Pregunta aquí, ¿por qué los padres se implican en el deporte? O sea, ¿cuáles serían algunas de las razones de por qué los papás participan en el deporte? No todos los papás participan en la práctica del deporte de sus niños. No todos, la realidad, ¿eh? La gran mayoría, pero también un porcentaje bastante amplio no lo hacen. Algunas razones serían, bueno, la motivación personal. Por supuesto que hay papás también muy motivados, ellos en lo personal, porque sus hijos entrenen, practiquen deporte, el que sea, pero están contentos, les interesa que sus hijos hagan deporte. Y el papá, su motivación es que él siente que él es más eficaz como papá, como mamá, al ayudar a su hijo a mejorar. Decía que no es una cuestión de nada más llevar y lo dejo ahí en el carro y ya me voy, sino que a la hora de irse involucrando en la práctica del deporte, el papá siente que desde su posición de papá puede ayudar a su hijo a mejorar su rendimiento. Entonces aquí hablamos de una eficacia, pero una eficacia del papá o de la mamá. Y eso tiene un efecto muy positivo en la motivación personal de ese papá o de esa mamá. Esa sería una de las razones principales. Aquí la pregunta para todos los que nos estén viendo y son papás, son mamás de hijos deportistas, pregúntense, ¿qué me motiva a mí para ayudar a mi hijo en la práctica de su deporte? Seguramente esta sensación de eficacia es una, pero puede haber muchas más razones por las que los padres, motivos, si lo queremos ver más específicamente, se impliquen en la práctica del deporte de sus hijos. Y es una pregunta importante, ¿no? ¿Qué me motiva a mí como padre a implicarme en la práctica del deporte de mi hijo? ¿No? Otra es porque es un requisito en la institución. Aquí también encontramos una gran variedad de casos y situaciones. En la escuela del fútbol de mi hijo, ahí me dicen que los papás tenemos que ir, que tenemos que ir a las juntas, a las reuniones, que tenemos que llevar a los partidos, a los niños, etcétera, etcétera. Ese es un requisito de la institución, el club o donde practican, o el entrenador quiere que ustedes vayan. Y el padre se va implicando de alguna manera a través de eso, a través de que es un requisito. Eh, Podemos aquí quizá discutir si o no fuese la mejor forma de implicarse, ¿no? Porque pareciera que cuando se dice ahí requisito, entonces yo como padre me siento que es una obligación asistir ahí, ¿no? No, si lo enlazamos bien en la parte motivacional suya como padres, podría combinarse y tener un mejor resultado. O sea, sí es un requisito que yo tengo que ir al partido, que lo tengo que llevar, pero el hecho de quedarme ahí, de que pueda ayudar a mi hijo a mejorar su rendimiento, yo estando ahí en el partido, eso también sería una buena forma complementar estas dos razones por las que los padres se implican en el deporte de sus hijos. Otra razón de por qué los padres pueden implicarse en el deporte de sus hijos es porque son papás que tienen muchos conocimientos sobre el deporte, que incluso han sido deportistas. No hablo de deportistas de alto nivel o profesionales, solo digamos deportistas que han hecho deporte organizadamente, que también, incluso muchos todavía son deportistas activos, entonces tienen un amplio conocimiento, a lo mejor dicen, bueno, yo estoy muy claro que si mi hijo practica deporte, eso va a tener un beneficio físico, intelectual, emocional, y tienen esa idea, ¿no? Porque tienen también los comportamientos, son facilitadores de que sus hijos hagan deporte, eh, tienen las actitudes para influir positivamente, ayudan, por ejemplo, en la disciplina, que asistan a los entrenamientos, que vayan a los partidos, que lleguen a tiempo. Es decir, el papá de alguna manera, en términos, la mamá, en alguna manera está involucrado en términos de
conocimientos, comportamientos, actitudes que tiene él como padre y eso influye positivamente en sus hijos. Aquí, en alguna diapositiva que voy a presentar adelante, yo voy a plantear cómo esta parte a veces de no tener los conocimientos, es decir, padres que nunca se han involucrado en el deporte, no necesariamente van a entorpecer la práctica deportiva de sus hijos. Hay muchos casos así, uno puede ver en la práctica de papás, mamás, que en realidad nunca han tenido un acercamiento, pero apoyan a sus hijos. Es decir, están ahí en esta parte de decir, ok, yo no soy muy partidario del deporte, pero yo te apoyo, ¿no? Y también tenemos el otro lado, el de papás que efectivamente no tienen los conocimientos, el acercamiento al deporte y eso impide que se impliquen correctamente en la práctica del deporte de sus hijos. Están mucho en este país, en México, está esta parte de decir deporte, pérdida de tiempo. Eso piensan muchos papás y muchas mamás, ¿no? Pero ¿por qué piensan que es pérdida de tiempo? Porque para ellos, como no hay ese conocimiento de cuáles podrían ser todos los beneficios que el deporte aporte a sus niños y a sus adolescentes, tienen esa visión muy sesgada, muy cerrada de decir, pues esto es solo perder el tiempo, te quita el tiempo para la escuela. Ese es otro choque entre los papás y los hijos, ¿no? En términos del deporte. Ya no vas a estudiar porque vas a entrenar. Eso habla de cuando los papás no tienen los suficientes conocimientos acerca de la práctica deportiva y entonces se vuelve un interferente para que ellos se impliquen en el deporte de sus hijos. Y como lo decía en la lámina anterior, ¿eso va a tener un efecto en su hijo? Sí. ¿Podemos no estar muy conscientes? Sí, también, pero sí lo va a tener. Y otras razones, ¿por qué los padres se implican en el deporte de sus hijos? Pues porque también tienen el tiempo. Efectivamente, hay que tener el tiempo, la disposición, la energía, dice ahí, para hacerlo. Efectivamente, yo tengo que tener estas dos para poder implicarme en la práctica del deporte de mi hijo. Aquí a veces sabemos que en nuestro país a veces las jornadas de trabajo son muy largas, se sale muy temprano y se regresa muy tarde a casa, no siempre se puede estar en el entrenamiento, no todas las veces se puede ir a la competencia, pero lo más posible que ustedes puedan estar ahí en la práctica del deporte de sus hijos, pues sería muy bueno para ellos. Si me regreso a esta lámina, recuerden que las razones por las que ustedes están implicándose en la práctica del deporte de sus niños y de sus adolescentes va a influir en su desarrollo. Eso tiene que estar muy claro. Si yo quiero ser más asertivo en cómo involucrarme en el deporte de mi hijo, tengo que estar claro que todo lo que yo haga desde mi posición de padre tendrá un efecto en el desarrollo de ellos. Sobre todo, mucha atención con los pequeños, ¿no? Los niños, los que están en el deporte de iniciación, porque es cuando más efecto tiene lo que se hace desde la posición de ser padre o mamá. Estas dos conclusiones importantes. Los padres no pueden ser simples espectadores de la vida deportiva de sus hijos. En la realidad de nuestro país hay mucho esto, ¿eh? Hay muchos papás que no se involucran en nada en la vida deportiva de sus hijos. Sus hijos van solos, vienen, van, viajan y sus papás jamás aparecen por ahí. Como decía, a veces puede ser por la parte del trabajo, jornadas largas de trabajo, eh, pero no se puede nada más quedarse como ser un espectador de lo que él está haciendo. Implicarse no es sentarse a ser espectador nada más. Implicarse tengo que ser partícipe de esa vida deportiva, de mi hijo, de mi niño, de mi adolescente. Eh, Desafortunadamente yo diría que esto sí sucede mucho en México, en donde muchos papás solo son espectadores, ¿no? No hablo solo de un solo deporte, en todos los niveles creo que pasa exactamente lo mismo, en todos los deportes. Muchas veces a mí me toca ver cómo llegan y dejan al niño en la puerta y se van.
y regresan 3 horas después, ya acabó el entrenamiento o el niño ya está ahí en la escalera eh, y se sube el coche y se va. Eso es cuando yo a veces digo, eso es ser espectador de la vida deportiva de tu hijo, porque no tienes ni la menor idea de lo que hizo en el entrenamiento, ni de... A lo mejor después sí, tal vez le preguntan cómo te fue, cómo estuvo, en el mejor de los casos, pero esa parte no es implicarse en la práctica del deporte de sus hijos. Y por eso he puesto la otra reflexión abajo. La práctica del deporte de sus hijos no es un momento para yo liberarme e irme a otro lado. Puede ser que no todas las sesiones de entrenamiento de ellos yo esté ahí, y sí, en otras voy a aprovechar y voy a hacer otras actividades mientras él entrena. Eso yo no diría que sea inadecuado, pero muchas veces hay papás que dicen, bueno, lo voy a llevar a entrenar porque yo tengo que trabajar y no quiero que me moleste aquí. De verdad que sucede eso. Y eso no es implicarse en la vida deportiva de sus hijos, ¿no? Entonces, de alguna manera le dejas o le transfieres la responsabilidad del desarrollo de la evolución deportiva de tus hijos a otra persona, que puede ser el entrenador, puede ser los directivos, cualquier otra persona que esté ahí trabajando en el equipo puede ser el que se encargue de eso. Y ciertamente un entrenador tiene esas tareas, pero implicarse en la práctica de la vida deportiva de tu hijo no es que se lo dejes totalmente al otro, ¿no? Vamos a ver en los programas que tenemos para ustedes en los siguientes lunes que nos toca psicología, vamos a ver esta parte, qué rol es el que puede jugar un padre, cómo puede ayudarlo a mejorar su rendimiento deportivo. Entonces, de alguna manera es, digamos que un trabajo compartido con el entrenador, o sea, los dos somos responsables. Papá, mamá, el entrenador somos los responsables de las mejoras del rendimiento de nuestros hijos. Así tendría que trabajarse. Pero desafortunadamente en este país y en muchos, ¿no? Obviamente yo no digo que solo los mexicanos, en muchos países ocurre esto. Solo es para que no me molesten en casa y yo pueda seguir trabajando. No debería de ser esa visión a la hora de implicarse en la vida deportiva de mis hijos. Entonces, 4 mecanismos de los padres para influir en sus hijos deportistas desde su posición como papás. Esto lo iremos desglosando ampliamente en otros programas. Yo aquí solo voy a hacer mención de estos mecanismos. Uno es el modelado, de modelo. Los padres siempre van a ser el modelo de los hijos. Eh, en un equipo deportivo de niños siempre está el modelo del entrenador o del auxiliar, si es que lo hay, el modelo de mis compañeritos, pero el papá, el modelo, no, los papás no son sustituibles como el modelo de los hijos. Los hijos siempre están mirando al papá como su modelo de lo que hay que hacer. De cómo hay que comportarse, de cómo hay que comunicarse, de cómo hay que solucionar problemas. Hablo en el sentido deportivo, por supuesto. Eh, los niños están viendo eso y su modelo es el papá. Entonces, yo cuando un papá o una mamá se implica en la vida deportiva de su niño, tendría que estar muy claro de cómo este modelo, el modelo que él es él, puede ayudar a mejorar esa evolución y desarrollo de su hijo. Voy a poner un ejemplo. Yo un día me voy a practicar, no sé, tiro a la canasta de básquetbol por ejemplo, el hecho de que mi hijo me vea a mí como el modelo y me vea fallar, que a veces no la meto, que no la llego, que se me fue por otro lado. Es decir, que hay muchas posibilidades de equivocarse, de cometer errores, pero que lo puedo manejar bien, que eh, no estoy pensando, ya fallé, no hice el punto, sino que digo, ok, fallé, pero lo manejo bien. Eso puede ser un buen modelo de cómo manejar la frustración de fallar un tiro,
de errar, de tener errores. Esa es una forma en la que los padres pueden ser un buen modelo para sus hijos, ¿no? En el manejo, el control de la frustración de tener errores en el deporte. Ese es un ejemplo en el que nuestros hijos nos están viendo, los hijos están viendo al padre, a los padres, a la mamá, al papá como los modelos. Y así ven en todo, realmente. Podemos no estar muy conscientes, pero sí, sí nos están viendo, ¿no? Sí están viendo. Otro mecanismo, la instrucción, instrucciones. Cómo los padres, las mamás, los papás están dando sugerencias a sus hijos durante su práctica del deporte. A lo mejor, oye, estás llegando tarde, ya no llegues tarde, vámonos más temprano, lleguemos a tiempo. Llegaste tarde al partido y no puedes llegar tarde porque tu equipo se queda sin tu participación. No sé, cosas así en donde yo estoy sugiriendo que orientando, por ejemplo, en cumplimiento de horarios, en disciplina, que llegue, que no falte al entrenamiento. Eh, y los padres están dando constantes instrucciones y orientaciones a sus hijos. Esa es otra forma de influir también, ¿no? Eh, Otro mecanismo es el reforzamiento, el refuerzo de todas las acciones y conductas de sus hijos. Es decir, los padres pueden reforzar inmediatamente todas las acciones y conductas positivas de sus hijos en el deporte. Aquí es donde a veces en la práctica vemos muchas más dificultades porque vemos quizá muchos papás, sobre todo en los pequeñines, enojándose, molestándose porque perdieron el partido, porque no metiste el gol, porque no tiraste bien, no sé, una cantidad a veces de conductas que se pueden, y entonces siempre están como en ese ánimo de quizá más orientados hacia el castigo, hacia los niños, ¿no? No, aquí se trataría de que ustedes puedan influir positivamente, reforzando esas conductas y acciones positivas. Y bueno, el otro mecanismo, ánimo, aquí aparece como ánimo, que es pues el apoyo afectivo que se les da, los padres, las madres dan a los hijos. El estar ahí siempre con ellos, no importa el resultado, no importa qué es lo que se obtuvo, yo te apoyo y estoy aquí 100%. ¿No? Lo animas todos los días a que vaya a trabajar, a entrenar, que no falte a sus competencias si es que las tiene programadas. Esta parte afectiva que también es muy importante y con la que los padres pueden influir en sus hijos. Entonces, estos 4 mecanismos de cómo se puede influir los vamos a ver más ampliamente en otros programas. Yo que hago mención de ellos, algunos de ellos como el modelado va a estar ampliamente trabajado en otro programa, eh, pero esencialmente es eso, ¿no? Que cuando yo me estoy implicando en la práctica del deporte de mi hijo, tengo que estar claro en que estos 4 factores van a estar ahí presentes y me pueden facilitar a mí implicarme en la vida deportiva de mi hijo o pueden entorpecer que yo me implique adecuadamente en la vida deportiva de mi niño, de mi niña, ¿no? Entonces, hay que estar muy atento a esa parte. Pautas para ser más asertivos, decía nuestro programa. ¿Cómo podemos ser más asertivos para implicarnos adecuadamente en la vida deportiva de los niños? Uno, yo diría que es, en mi juicio, una de las más importantes, es respetar la motivación de sus hijos para practicar un deporte. La mayoría de los niños va a practicar deporte porque quiere aprender algo, quiere pasársela bien, quiere divertirse, quiere disfrutar, quiere gozar, quiere conocer a otros amiguitos o amiguitas, quiere aprender un deporte esencialmente, movimientos, pero esencialmente en estas edades es el goce y el disfrute. ¿Qué significa esto de respetar esta motivación? Que yo no le quiera poner al niño a ganar o perder y hacerlo sentir mal porque no gana y pierde mucho. No, eso es que esa no es su motivación.
cuando decimos que hay que ser más asertivos respetando la motivación, es que si mi niño o mi niña quieren ir a divertirse, a pasársela bien, los padres y las madres, perdón, tendrían que respetarlo. Recuerden que no se trata de mi motivación como padre o mamá, se trata de la motivación de mis hijos, de que yo respete la motivación por la cual ellos van a hacer, a practicar el deporte que quieran. Eh, Esto a menudo a veces es muy difícil en la práctica porque siempre va como que filtrado por debajo las motivaciones de los papás. Y ahorita hay algunos puntos que se refieren a eso. Entonces, ser más asertivo significa que yo voy a respetar esta motivación, sea cual sea. Es más, yo les diría, pregunta muy fácil y muy sencilla. Pregúntenle a su hijo, a su hija, ¿cuál es su motivación para practicar ese deporte? Verán que los niños tienen respuestas sorprendentes, que incluso están muy claros qué les gusta, qué no les gusta de ese deporte. Nosotros puede parecernos que no, pero en la realidad sí, ¿sabes? Están muy claros de por qué quieren ir a practicar ese deporte en particular que han escogido. Y incluso cuando ya no quieren participar en ese deporte, está muy claro en términos motivacionales por qué ya no quiero ir a practicar ese deporte. Y yo digo una pregunta muy sencilla porque en realidad lo es preguntarle, ¿cuál es tu motivación para practicar este deporte? O, ¿por qué ya no tienes esta motivación para practicar este deporte? Y preguntárselo. La verdad es que los niños tienen respuestas sorprendentes y además están muy claros de por qué sí o por qué no, ¿eh? A nosotros adultos nos puede parecer que no, pero en realidad ellos tienen bastante claro por qué sí o por qué no. Entonces eso es parte de ser más asertivo, respetar esta motivación. Eh, Otra pauta para ser más asertivo, concentrarse en el desarrollo y en la evolución deportiva de sus hijos. Es decir, estamos hablando de los niños, estamos hablando de adolescentes o preadolescentes, si ustedes lo quieren ver así. Lo importante en ellos es su desarrollo y su evolución deportiva. Yo sé que hay muchos programas infantiles donde voltean esto y la prioridad es ganar o perder, y en eso se basa la evaluación del rendimiento de los niños. Pero no tendría que ser así. Los programas infantiles no es esa su función. Eh, la función de los programas infantiles es el desarrollo y la evolución de los niños. Si gana o pierde, es irrelevante en estas edades, no es importante. Y esto sí es un problema en la gran mayoría del deporte infantil y juvenil. A los niños los quieren evaluar en términos de ganar o perder, de ganar. Perdieron el partido, perdiste el torneo. No, 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 a ver, ese no es el trabajo del deporte infantil. En el deporte infantil lo que importa es el desarrollo. Ahora, por ejemplo, a veces uno observa y si lo relaciono con la parte de arriba, la motivación, de repente el niño nos dice, o la niña, ya no quiero ir ahí, ya no me motiva, ya no me gustó. Y entonces nosotros como los adultos decimos, no, ya otra vez, y ahora por qué, y esto. Si nosotros nos concentramos en el desarrollo y la evolución deportiva como lo prioritario, verán que si el cambio de deporte no es importante. Yo les diría incluso que hasta pudiera tener un mejor impacto en su desarrollo y su evolución. ¿Por qué? Porque a la hora de pasar a otro deporte puede aprender nuevas habilidades motoras que él no tiene todavía. Y eso sí, en el largo plazo puede ser muy beneficioso. Es decir, entre más habilidades motoras domina el niño, quizá fuese mucho mejor. Entonces, esta parte cuando a veces dicen, es que ya cambiaste otra vez de deporte. No, pero ¿por qué? No, a lo mejor si lo pensamos en términos motores, si lo quieren ver así, entre más habilidades domina él, a largo plazo muchísimo mejor. Es decir, su bagaje motor
su repertorio motor se enriquece y eso le dará otras posibilidades. Entonces, no hay que verlo en una posición tan catastrófica, por ejemplo, cuando él quiere cambiar de deporte, decir, ya no quiero venir aquí, ahora quiero ir acá. Si lo vemos en términos de desarrollo físico-motor, podría ser bastante bueno, ¿no? Y por supuesto, aquí de ninguna manera es ganar o perder. Eso no es relevante en el deporte infantil. Es más importante su desarrollo. Eh, pero en muchos programas, no voy a generalizar porque no es en todo, pero en muchos programas es ganar y perder. Y los niños no están para eso. Y tiene un peso importante en su desarrollo afectivo, ganar o perder. Incluso eh, golpea mucho su autoconfianza cuando nosotros lo estamos enfatizando más en términos de ganar y perder. Nosotros desde ahí no estamos fortaleciendo su autoconfianza si solo le decimos es que ganaste o perdiste. Ahí es la parte en la que se tiene que trabajar para dejar de estar enfatizando en el deporte infantil ganar y perder. No es relevante ahí. Otra pauta para que los padres puedan ser más asertivos a la hora de implicarse en el deporte con sus niños es transmitir la satisfacción que pudieran ustedes tener como padres de ver que ellos están involucrados en una actividad, que van, que se divierten, que gozan, que disfrutan, que socializan, que aprenden reglas, que aprenden disciplina, que aprenden autonomía, autocuidado y etcétera, 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 etcétera. Es decir, que ustedes como los papás, las mamás, les hagan saber que están satisfechos con eso, que a ustedes les gusta que aprendan toda esta serie de habilidades y de practicar deporte. O sea, que ustedes les transmitan la satisfacción de ustedes padres a ellos. Por eso enfatizo mucho, no es el ganar y perder. Si ustedes padres enfatizan mucho esta parte, a mí me gusta ver cómo tú te vas desarrollando, que vas dominando más habilidades, eso va a ser bueno para el niño y sobre todo muy bueno para la parte de la autoconfianza del niño, ¿no? Va a tener ese desarrollo más sólido en términos de autoconfianza. Si yo le transmito esas emociones de satisfacción, también de, no sé, de gusto, de ver que él esté practicando un deporte, ¿no? Eso a veces cuando se es padre se pierde de vista, pues que también cuando se es padre, o sea, papá, mamá, hay unas emociones que se tienen, que tienen los papás, las mamás, y que sería bueno de vez en cuando transmitirle a los hijos que hay esa satisfacción por ver que practican su deporte. Eso tiene un impacto muy positivo para los hijos. Entonces, no pierdan de vista esa parte, ¿no? Eh, Esta que es también muy importante y que nos debe de ayudar a ser más asertivos es estar alertas a no transmitir sus deseos de padres. Esto en la práctica es bastante complicado, bastante difícil que los padres no quieran vivir a través de sus hijos, que no quieran imponer deseos a sus hijos que en realidad son de ustedes padres, ¿no? En la práctica sucede mucho esto, mucho más de lo que uno quisiera. Sobre todo porque de alguna manera el papá, si me regreso aquí a la lámina anterior, el papá que está enfatizando mucho en ganar y perder, entonces va a transmitir ese deseo de que su hijo gane, 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 gane. Pero la pregunta aquí ¿es el deseo del niño o es el deseo de usted papá o de usted mamá? Por eso, si me vuelvo a regresar aquí, digo, cuando yo estoy respetando la motivación de ellos para practicar el deporte, cuando a ellos ni les interesa si ganan o pierden, entonces es mucho más fácil que yo como padre o madre no transmita mis deseos de que ellos ganen, 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 ganen. Van relacionados estas pautas que yo les estoy planteando aquí, pero hay que estar muy alertas a no transmitir esos deseos, porque a ellos les provoca mucha presión. Ellos empiezan a sentir, fíjense,
si me regreso a la parte motivacional, ellos empiezan a sentir que ya no es su motivación no es ganar, pero que papá, mamá les está diciendo es que hay que ganar, o estoy pagando, te llevo y te traigo y tú nada más pierdes. Entonces ellos empiezan a sentir que esa no es su motivación y empiezan a sentirse cada vez más presionados por algo que a ellos no les interesa, que es ganar, y además eso no es su motivación. Ellos no van a practicar deporte por eso. Y comienza a haber una presión. Y entonces por eso vemos que en el deporte infantil hay mucha presión, hay mucho estrés en los niños que están viviendo los deseos de los padres, se sienten culpables de no obtener el resultado que papá, mamá quiere que yo obtenga, no el que yo quiero obtener, el que él quiere. Y hay una sensación de culpabilidad de que yo no estoy alcanzando eh, los resultados que mis papás quieren. Fíjense, en mi trabajo como psicóloga he escuchado muchas veces a jóvenes, incluso adolescentes, ya no tan pequeños, que dicen, es que papá invierte, no sé, tanto dinero para que yo practique mi deporte. Y yo me siento presionado porque si yo no tengo los resultados que él quiere, pues el dinero que me invierte en mí, pues está perdido. Fíjense el tipo de eh, sensación que tienen los deportistas. Si yo no tengo los resultados que papá quiere, entonces yo siento que el dinero que él invierte no sirve para nada. Eso yo lo escucho más de lo que quisiera en mis sesiones de trabajo, con adolescentes, ya ni siquiera digamos jóvenes, adolescentes. Ya no, entonces pensemos en cómo se siente un niño. Es importantísimo que los padres estén muy conscientes de que no se trata de sus deseos de padres, se trata de lo que el niño desea, lo que es su motivación. Y estar alerta a no imponerle esta presión, sobre todo esta sensación de culpabilidad de que yo no logro los deseos de mi papá, porque esa culpabilidad va arrastrando otra serie de impactos emocionales, como decía hace un momento, una baja autoconfianza, un constante estrés, niños que están quizá a veces con cierta predisposición, con cierta tristeza, porque no, que sienten que no sirven porque no están alcanzando los deseos de papá o de mamá. Esto es más común de lo que uno cree, ¿eh? En el trabajo infantil. Entonces, el papá o la mamá que quiera ser más asertivo tiene que hacer un ejercicio muy crítico, muy reflexivo de si apoya a su niño, a su adolescente porque quiere que él se desarrolle o porque por ahí va metido por debajo mi propio deseo eh, como papá o mamá. Yo puse aquí un ejemplo, quizá de los más extremos, ¿no? Pero si yo fui atleta mundialista, tú también tienes que serlo. Eh, Imagínense el peso de un joven cuyo papá fue a un mundial y el hijo casi siente la obligación de que él también tendrá que ir a un campeonato mundial para estar al mismo nivel de mi papá. Y la constante presión en la práctica del deporte es muy alta, muy alta. Y en el mejor de los casos, ese pequeñito o ese adolescente lo maneja, lo sabe manejar o le ayudan a manejarlo, a controlarlo y a lo mejor logra llegar, ¿no? Pero en el peor de los casos, ese pequeñito en 2, 3 años dice, no quiero saber más nada, ya no quiero ir. Yo voy a poder. Y ahí es donde viene el golpe, la autoconfianza del niño. Yo puse este ejemplo muy extremo, pero podría plantear aquí muchos ejemplos que uno ve en la práctica cotidiana del deporte de los niños, en los adolescentes. Hay mucho más de lo que uno quisiera de esta parte, de los deseos de los padres, ¿no?
Otra pauta para ser más asertivo. No quieran cumplir sus sueños como padres, sus sueños de deportistas padres a través de sus hijos. Esto también es algo bastante común. Si yo no fui medallista, tú sí vas a ser medallista. Si yo no fui el campeón nacional, tú sí vas a ser campeón nacional. Si yo no fui a la selección nacional, tú sí vas a llegar a la selección nacional. Y como el ejemplo que puse aquí, si yo no fui profesional, tú sí tienes que lograrlo. En el fútbol, por ejemplo, está muchísimo esto, ¿no? Eh, por ejemplo, en el deporte profesional, en el fútbol sobre todo, ¿no? Aquí en nuestro país, tú tienes que ser profesional para que ayudes a la familia. A lo mejor es un ejemplo de este anterior, pero está ahí. Eh, Esto también, un papá, una mamá que sea muy crítica, sea muy reflexiva, tiene que estar atenta a esto, o atento, porque esto sucede también. Es decir, yo tengo ese sueño, sobre todo en papás que han practicado deporte, no, a lo mejor no alcanzaron el nivel deportivo que quisieron y a través de sus hijos viven ese sueño de ser ese deportista que no pudieron ser por diversas razones, por muy variadas razones, pero que lo proyectan en sus hijos, si lo digo de otra manera. Ahí es donde hay que estar también muy atentos. En todo caso, eh, aquí yo diría, bueno, ¿por qué no le preguntan a sus hijos cuál es su sueño? Es decir, ¿qué quieren lograr ellos en el deporte que están practicando? Eh, y en todo caso, ayudarle a cumplir el sueño de él. Eso sería lo mejor, ¿no? Insisto, si el niño nos dice, yo aquí lo que quiero es divertirme y ese es mi sueño, pues vamos, o sea, respetar sería ayudarle a cumplir esa sensación de diversión y goce y disfrute que quiere tener. Si él dice, bueno, yo lo que quiero es socializar, pues ayudarle a que vaya socializando en el deporte, ¿no? Sobre todo en esas edades, en las edades infantiles. Entonces, muy atentos a estos papás, mamás, de no querer cumplir nuestros sueños como padres a través de nuestros hijos. Esto, a lo mejor si me salgo un poquito del tema del deporte, es bastante común en la vida diaria. Es decir, nosotros queremos que nuestros hijos a veces hagan cosas que a lo mejor nosotros no hemos logrado y queremos que ellos las logren. Pero hay que preguntarse en esta parte motivacional. ¿Es su motivación de él o es la mía? Que ahí más o menos la disfrazo, pero que en realidad esto es algo que yo eh, quiero, pero que estoy tratando de imponérsela a él. A veces pensamos que los niños, porque son niños, porque quizá nosotros los vemos desde la posición de adultos, pensamos que no tienen la inteligencia, quizás el nivel de pensamiento para entender que papá me está poniendo su motivación. En realidad son muy conscientes ellos de esto, de que esa motivación no es mi motivación de yo, hijo deportista, es la de mi papá. A lo mejor no nos los dicen, a lo mejor no nos lo comentan, pero ellos sí lo saben, ¿eh? Entonces, si nosotros nos quedamos en esta perspectiva de ser el adulto y pensamos que ese pequeñín no se da cuenta de que yo le quiero poner mi motivación de papá, mamá, pues sí estaría errado, porque sí se van a dar cuenta. Y además lo hacen bastante bien, ¿no? Entonces, estas son algunas pautas que ustedes pueden tomar en cuenta para ser más asertivos a la hora de implicarse en la vida deportiva de sus hijos, ¿no? A lo largo de los siguientes programas estaremos desglosando muchas cosas de estas de manera más puntual, de manera más específica. Yo se los he querido plantear así para que también pues nos sigan en estos programas de psicología para en la asesoría padres. Eh, y bueno, ustedes vayan trabajando esto eh, de manera más específica.
Pues de mi parte sería todo. Esto es lo que yo les he presentado en este programa. Si alguien aquí de la audiencia que nos está viendo tiene alguna pregunta, pues hágala ahí en el chat. Yo suelo a veces leer el chat y ver si las personas tienen alguna pregunta que quieran hacer y bueno, yo se las contesto, ¿no? Entonces, me dio muchísimo gusto estar aquí y bueno, les invitamos a que sigan esta barra de asesoría, de programas de asesoría para padres con diversos temas, también de metodología del entrenamiento. Entiendo que hay esas otras áreas. Y bueno, los esperamos aquí en el próximo programa de psicología. Muchas gracias y que tengan todos muy buena tarde.